Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de cómo resolver un problema de termoquímica. Y este es el problema. Cuando se forma un mol de benceno, C6H6, se requieren 49,0 kilojulios, sabiendo que las entalpías estándar de formación del dióxido de carbono y del agua son respectivamente menos 394 kilojulios mol y menos 286 kilojulios mol. Se pide, apartado A, obtener la entalpía de combustión del benceno aplicando la ley de Hess. Bueno, vamos a hacer primero este apartado. Nos hablan aquí de la entalpía de combustión del benceno. La entalpía estándar, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión de combustión del benceno. Las reacciones de combustión, si es un elemento, cualquiera, me va a dar un óxido. Si tenemos un compuesto orgánico formado por carbono e hidrógeno, o sea un hidrocarburo, por carbono, hidrógeno y oxígeno, la reacción de combustión me va a dar siempre dióxido de carbono y agua líquida. Si el compuesto orgánico tiene además nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pues aparte del CO2 y el agua, me va a dar el dióxido de nitrógeno. Bien, pues formulamos la reacción de combustión. Tenemos que quemar un mol de compuesto porque el incremento de H de combustión se refiere siempre a un mol de compuesto quemado, un mol de benceno líquido más oxígeno para dar CO2 y agua. Tenemos que ajustar esta ecuación y para ajustarlo aquí pongo un 6, aquí hay 6 hidrógenos, pongo aquí un 3 porque 3 por 2 es 6 y ahora sumo los oxígenos. 6 por 2, 12 más 3, 15. Tendré que multiplicar por 15 medios. No puedo multiplicar toda la reacción por 2 porque me quedaría por 2 moles. Y recordemos que la entalpía de combustión siempre es por mol de compuesto que se quema, por mol de combustible. Vamos ahora a formular las reacciones cuyas entalpías nos dan como datos. La primera me dicen que cuando se forma un mol de benceno, C6H6 líquido, se requieren 49,0 kilojulios. Es decir, estamos hablando de que para formar un mol, siempre la formación es a partir de los elementos constituyentes en su estado normal. El carbono es un sólido y el hidrógeno es un gas. Y yo tengo que formar un mol de aquí. Luego necesito aquí que haya 6 carbonos y aquí 6 hidrógenos. Luego, como esto está por 2, 3 por 2, 6. Habrá que poner un 3 aquí. Y como me dice que se requieren, la reacción es endotérmica. Es un incremento de H de formación positivo. Bien, vamos ahora a la entalpía de formación del CO2. También se forma un mol de CO2 gaseoso a partir de sus elementos constituyentes en su estado normal, carbono sólido y oxígeno gas. Y es menos 394 kilojulios por mol. Y ahora vamos a ver el agua. El agua se formará a partir de sus elementos, hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, y se formará un mol de agua líquida, porque el agua a 25 grados centígrados es líquida. Para ajustar, un medio aquí y el incremento de H de formación menos 286 kilojulios por mol. Si aplicamos la ley de Hess, lo que debemos de hacer es obtener la reacción de combustión del benceno combinando todas estas ecuaciones termoquímicas que he escrito ahí, de forma que obtenga esta ecuación a partir de la suma algebraica de estas. Lo que yo voy a hacer es fijarme en la reacción que quiero obtener y en cada una de estas reacciones para ver cada uno de los compuestos o elementos que aquí aparecen, pues dónde aparecen en cada una de las reacciones. Si yo utilizo la reacción en el sentido en el que está escrita, no le voy a cambiar el signo a la entalpía. Si le cambio el sentido, le cambiaré el signo a la entalpía. Y también es importante los coeficientes con los que aquí aparezcan, porque habrá que tenerlos en cuenta para multiplicar toda la ecuación para que me dé ese número. Y entonces la entalpía también de la reacción quedará multiplicada por ese número. Vamos a ver entonces aquí la primera reacción, que como vemos aparece el benceno. El benceno aquí está como un reactivo y aquí como un producto. Luego esta reacción la tendría que cambiar de sentido. Para cambiarla de sentido, este incremento de H lo voy a poner negativo. Ahí la tengo cambiada de sentido. Y el incremento de H, que ahora como la he cambiado de sentido, lo pongo negativo. Si nos fijamos, aquí aparece un mol de benceno y aquí también, luego no multiplico por nada.
veremos la siguiente. La siguiente ecuación aparece el CO2. Hombre, aparece el oxígeno, pero el oxígeno aparece en más. El producto que aparece exclusivamente en esta reacción es el dióxido de carbono. Y aparece como un producto. Aquí está como un producto y aquí también. Pero aquí aparece multiplicado por un coeficiente 6. Y aquí no. Luego lo que hago es multiplicar toda esta ecuación por 6. Y la entalpía también por 6. Ojo, ya no pongo la unidad kilojulio por mol, porque al multiplicar por 6 ya esto no es por mol, es por 6 moles. Luego, ya una vez voy haciendo cambios, ya no pongo ni la F de formación, porque esto ya no es una entalpía de formación, es la reacción inversa, ni aquí tampoco, porque a pesar de que es la reacción tal y como está escrita, está multiplicada por 6. Y la entalpía de formación exigía que se formara un mol, y aquí se estarán formando 6. ¿De acuerdo? Luego tengo que multiplicar toda esta ecuación por 6. Vamos ahora a fijarnos en la última. En la última aparece el agua, que aparece como un producto y aquí también como un producto. Pero aquí aparece multiplicada por 3, luego esta ecuación la tendré que multiplicar toda por 3. Y también el incremento de H por 3. Fíjate que ya no pongo kilojulios por mol porque ya no es por mol al estar multiplicando la ecuación. Y la multiplicaría todo por 3, lo que quedaría así. Bien, ¿y ahora qué hago? Pues sumar algebraicamente estas ecuaciones y me tendrá que dar esta. Y con la misma suma que haga de estas ecuaciones voy a sumar las entalpías de cada una y me dará la entalpía de combustión estándar, que es lo que me están pidiendo. Vamos pues a realizar la suma. Si nos fijamos, aquí aparecen 3 hidrógenos gaseosos y aquí también. Luego, como aparecen en reactivos y en productos, los simplifico. Ahora aparece aquí 6 carbonos sólidos en los reactivos y 6 carbonos sólidos en los productos. Se simplifica también. Y ahora, si os fijáis, aquí aparece 6 oxígenos y 3 medios de oxígeno. Si yo sumo el 6 más el 3 medios, me daría 6 por 2, 12, más 3 dividido entre 2, es decir, 15 medios, que es el coeficiente que pongo aquí. Y ya pondría el benceno líquido, que solo aparece aquí, los 6 CO2 aquí y los 3 agua líquida aquí. Y el incremento de H de combustión va a ser la suma algebraica, significa con signo, de todos estos valores que he puesto ahí. Y me da una entalpía de combustión de menos 3.271 kilojulios mol. Una reacción exotérmica, puesto que desprende calor. El incremento de H es menor que 0. Vamos ahora a realizar el apartado B, que es calcular la entalpía de combustión del benceno, lo mismo, pero sin aplicar la ley de Hess. Bueno, realmente sin hacer la suma de ecuaciones. Para eso, vamos a recordar que la entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos también multiplicadas por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Debemos de recordar también que el incremento de H de formación de todos los elementos en su estado original a 25 grados y una atmósfera vale 0. Bien, pues aquí tendremos 6 por el incremento de H de formación del CO2, más 3 por el incremento de H de formación del agua, estos son los productos, menos el incremento de H de formación del benceno líquido, más 15 medios por el incremento de H de formación del oxígeno. Ahora vamos a sustituir los valores aquí y me quedaría 6 por menos 394 kilojulios, que es el del dióxido de carbono. El del agua lo sustituyo ahora, menos 286 por 3. Ahora el del benceno, que era 49. Y fíjense ustedes que ahora aparece el incremento de H de formación de un elemento en su estado de agregación más estable, que es el gaseoso. Luego esto sería 15 medios por 0, porque esto vale 0. Y como vale 0,
lo pongo y sumando esto me da menos 3.271 kJ/mol, que es el mismo resultado que obtuve aplicando la combinación de ecuaciones. Y ahora en el último apartado me dicen que calcule la energía desprendida en la combustión de 117 gramos de benceno. Yo tengo el incremento de H de combustión, que es la energía desprendida, porque el signo es negativo, por mol de benceno quemado. Ahora me dicen por 117 gramos. Vamos a pasar estos kilojulios por mol a kilojulios por gramo. Yo tengo 117 gramos de benceno. Estos gramos de benceno los voy a pasar a moles, porque yo sé los kilojulios que se desprenden al quemar un mol. Un mol sería la masa molecular del benceno en gramos. Para eso uso las masas atómicas. Recuerden que la masa molecular del benceno sería 6 por 12, porque hay 6 carbonos y la masa atómica del carbono es 12, más 6 por 1, porque hay 6 hidrógenos y la masa atómica del hidrógeno es 1. Y esto me daría 78. Es decir, que un mol de benceno son 78 gramos de benceno. Aquí simplificaría gramos y gramos los moles de benceno que tengo. Como se desprenden 3.271 kilojulios por cada mol, pues multiplico y me quedarían como resultado 4.906,5 kilojulios. Esos kilojulios, que los estoy poniendo en positivo, los pongo en positivo porque digo se desprenden, y si se desprenden significa que el incremento de H va a ser negativo. ¿Lo ven? Y pongo se desprenden. Si se desprenden no hace falta poner que es negativo, porque el signo negativo significa precisamente eso, que se desprenden. Pues ese sería el resultado de nuestro problema. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.